¿Alguna vez has sentido que estás en un cruce de caminos? ¿O has pasado por un momento muy difícil que te ha llevado a experimentar una profunda transformación y que ha cambiado tu forma de ver las cosas? Un momento en el que la vida te susurra al oído, invitándote a mirar más allá de lo evidente. Quizás estás aquí porque sientes que hay algo más grande, algo trascendental que te llama desde lo más profundo de tu ser. En este viaje, exploraremos las etapas del despertar espiritual. No es solo un concepto abstracto, es una experiencia que transforma la percepción, la comprensión y la conexión con el universo. Así que, si alguna vez has anhelado respuestas más allá de lo superficial, si has buscado significado en medio del caos o si sientes que hay algo más allá de lo tangible, este vídeo es para ti. Prepárate para sumergirte en las aguas del despertar, donde las verdades ocultas se revelan y las almas encuentran su propósito. Etapas del despertar espiritual. El despertar inicial. Imagina un amanecer que irrumpe en la oscuridad de la noche. Así es el despertar inicial. Una luz repentina que ilumina nuestra existencia. A menudo, esta etapa surge de un evento que sacude nuestras vidas, ya sea una pérdida, una enfermedad, un fracaso o una profunda insatisfacción. Es el comienzo de un cuestionamiento profundo sobre quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Puede ser desconcertante, pero también es el primer paso hacia una vida más auténtica y significativa. Este es el momento en que la realidad que conocíamos se desmorona, y aunque puede ser aterrador, es también una oportunidad para reconstruirnos sobre una base más sólida y verdadera. Es una invitación a despertar a una nueva conciencia, a abrir los ojos a una visión más amplia de la vida y nuestro lugar en ella. Nos preguntamos: ¿quiénes somos realmente? ¿Qué estamos haciendo aquí? Es como si la vida nos susurrara al oído, invitándonos a mirar más allá de lo evidente. Este despertar inicial es como el primer rayo de sol que rompe la oscuridad. Aunque puede ser desconcertante, también es un llamado a la autenticidad y a explorar más allá de las apariencias. Es el comienzo de un viaje hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La búsqueda de conocimiento. Con el despertar, nace una sed voraz de conocimiento que nos impulsa a buscar respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Nos lanzamos a una búsqueda incansable, devorando libros, asistiendo a charlas, explorando filosofías ancestrales y modernas, y cada descubrimiento nos lleva a más preguntas. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo se conecta todo en el universo? ¿Cuál es el propósito detrás de nuestra existencia? Esta etapa es crucial, ya que sienta las bases de nuestra comprensión y nos prepara para los cambios que están por venir. Nos volvemos detectives de lo divino, siguiendo pistas en cada rincón del mundo. La mente se expande, y cada nuevo concepto es como una joya que añadimos a nuestro tesoro interior. La búsqueda de conocimiento nos prepara para los cambios que están por venir. Es como si estuviéramos construyendo un puente entre lo que éramos y lo que estamos destinados a ser. En esta búsqueda, no hay límites para el aprendizaje. Nos encontramos explorando diversas culturas y filosofías, cada una aportando una pieza al rompecabezas de nuestra búsqueda espiritual. Nos damos cuenta de que cada tradición tiene algo valioso que ofrecer, y comenzamos a ver la sabiduría en todas las formas de conocimiento, desde la ciencia hasta el misticismo. La búsqueda de conocimiento se convierte en una pasión que ilumina cada aspecto de nuestra vida. Nos damos cuenta de que el conocimiento no es solo información, sino una fuerza viva que puede transformar nuestra percepción de la realidad. Cada libro, cada conversación, cada momento de reflexión se convierte en una oportunidad para expandir nuestra conciencia y acercarnos un paso más a la verdad. La purificación. La etapa de purificación es como un fuego interior que quema lo innecesario. Nos enfrentamos a nuestras sombras, a las heridas que hemos arrastrado durante años.
Es un proceso a menudo doloroso y desafiante, pero esencial para liberar el espacio necesario para que nuevas comprensiones y experiencias florezcan. En esta fase, miramos de frente nuestras partes más oscuras. Son las creencias limitantes, los miedos arraigados y las heridas emocionales que nos han estado frenando. A veces, esto implica revivir momentos dolorosos o reconocer patrones autodestructivos. Pero al hacerlo, liberamos su poder sobre nosotros. La purificación no es solo un proceso mental, también es emocional y físico. A través de la introspección, la terapia o la meditación, exploramos las raíces de nuestras heridas. A veces, esto significa perdonarnos a nosotros mismos o a otros. La sanación es como aplicar bálsamo en una herida antigua, poco a poco, la cicatriz se desvanece. ¿Qué hábitos o pensamientos te han mantenido atrapado? La purificación implica renunciar a lo que ya no nos sirve. Puede ser una relación tóxica, una adicción o incluso una mentalidad negativa. Al soltar estas cargas, creamos espacio para nuevas perspectivas y oportunidades. La meditación, la atención plena y las prácticas energéticas son herramientas valiosas en este proceso. La respiración consciente nos ayuda a liberar tensiones físicas y emocionales. La purificación es como limpiar un río turbio, poco a poco, el agua se aclara y fluye libremente. Aunque la purificación puede ser dolorosa, también es liberadora. Imagina una habitación llena de objetos viejos y polvorientos. Al limpiarla, creamos espacio para la luz y el aire fresco. De manera similar, al purificar nuestra mente y corazón, nos abrimos a nuevas posibilidades. La purificación es un fuego que quema lo innecesario, dejando solo lo que es verdadero y esencial para nuestro crecimiento. Ahora voy a hacer una pequeña pausa para agradecerte por haberme acompañado hasta este punto. Tu atención y apoyo significan mucho. Si te está gustando el contenido del vídeo, te invito a suscribirte, darme un like y compartirlo para que más personas puedan unirse a este viaje de despertar espiritual. Dicho esto, continuemos nuestro viaje por las etapas del despertar. La iluminación. La iluminación es un destello de comprensión que trasciende las palabras. Es como si el velo entre mundos se levantara por un instante. En este estado de gracia, el conocimiento se convierte en sabiduría viva. Las preguntas se disuelven, y lo que queda es una presencia pura. Cada célula de nuestro cuerpo parece despertar a su divinidad inherente. En la iluminación, las palabras son insuficientes. Experimentamos una comprensión directa de la verdad que nos rodea. No hay necesidad de explicaciones verbales, solamente sabemos. Es como si el universo nos guiara a través de una conexión telepática. En este estado, el tiempo y el espacio se desvanecen. Nos convertimos en testigos de la danza cósmica. Cada pensamiento está sintonizado con la frecuencia del amor universal. La iluminación no es solo un momento fugaz, es una percepción constante que transforma nuestra realidad. En la iluminación, experimentamos la unidad de todo lo que existe. No hay separación entre nosotros y el resto de la existencia. Cada ser, cada átomo, está interconectado. Es como si la dualidad se disolviera, y solo queda la conciencia pura. La iluminación no es el final del camino, sino un hito que nos muestra la magnitud de lo que es posible. Es como si cada célula de nuestro cuerpo despertara a su divinidad inherente, y cada pensamiento se alineara con la frecuencia del amor universal. La iluminación nos recuerda que somos parte de algo más grande y hermoso de lo que podemos imaginar. En este estado, las preguntas se disuelven. No necesitamos buscar respuestas, sencillamente somos. La iluminación no es exclusiva de los santos o los sabios, está al alcance de todos. Es un regalo que nos recuerda nuestra verdadera naturaleza. La integración. La integración es el arte de tejer la sabiduría de la iluminación en el tapiz de nuestra vida diaria. Es el proceso de llevar la esencia de nuestra comprensión espiritual a cada acción, cada palabra y cada pensamiento. No se trata solo de momentos de meditación profunda, sino de vivir cada instante con plena conciencia. La integración significa que cada acto, por pequeño que sea, es una oportunidad para practicar nuestras verdades más profundas.
Desde la forma en que nos comunicamos hasta las decisiones que tomamos, cada elección refleja nuestro despertar. Nuestro lenguaje se transforma, las palabras que elegimos pueden ser semillas que plantamos en los corazones de otros, capaces de crecer y florecer en comprensión y amor. Los pensamientos también son poderosos. En la integración, nos esforzamos por alinear cada pensamiento con la armonía del universo, buscando la positividad y la construcción en lugar de la crítica y la destrucción. La integración es un compromiso constante con la verdad descubierta. Es elegir, en cada momento, ser un reflejo de esa verdad. Es un proceso continuo de alineación, donde cada aspecto de nuestra vida se convierte en una expresión de nuestro despertar. Llevamos la atención plena a nuestras relaciones, tratando a cada persona con la compasión y el amor que reconocemos en nosotros mismos. Nuestras decisiones financieras reflejan nuestros valores más profundos, buscando no solo el beneficio personal, sino también el bienestar colectivo. La integración se extiende a nuestra alimentación y cuidado del cuerpo, reconociendo la conexión entre la salud física, el bienestar emocional y la claridad espiritual. Reconocemos que somos parte de la naturaleza y tratamos al medio ambiente con el mismo respeto y cuidado que deseamos para nosotros mismos. La integración no es un destino, sino un viaje continuo. Es el arte de vivir conscientemente, eligiendo en cada momento ser un reflejo de nuestra comprensión más profunda. Es llevar el cielo a la tierra, haciendo de cada día una meditación en movimiento. La integración es la práctica de vivir desde el corazón, de permitir que nuestras acciones, palabras y pensamientos sean expresiones auténticas de nuestra alma. Es la danza entre lo espiritual y lo mundano, entre el éxtasis y la rutina. Es un compromiso constante de vivir desde la verdad que hemos descubierto, incluso cuando el mundo nos tienta a olvidarla. El servicio. El servicio es la expresión natural del corazón que ha despertado. Es el deseo de extender la mano, de construir puentes y de ser un faro de esperanza y guía para otros. Servir es reconocer que cada uno de nosotros es un hilo en el tapiz de la vida y que al ayudar a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. El servicio no es solo una acción externa, es un estado interno. Cuando servimos, nos conectamos con algo más grande que nuestro ego individual. Nos volvemos canales a través de los cuales fluye la energía del universo. Cada acto de servicio es un recordatorio de nuestra verdadera naturaleza. Somos amor en acción. Al extender la mano hacia otros, también nos extendemos hacia nosotros mismos. El servicio es un acto de reciprocidad. Al ayudar a sanar a otros, también sanamos nuestras propias heridas. Al ofrecer compasión, también la recibimos. Es un ciclo virtuoso que nos eleva a todos. El servicio no siempre requiere gestos grandiosos, puede ser una sonrisa amable, una palabra de aliento o una ayuda práctica. Desde donar tiempo en un refugio hasta escuchar a un amigo en momentos difíciles, cada acto cuenta. El servicio es una actitud que llevamos a cada interacción, es un puente entre corazones. Cuando extendemos la mano hacia otros, estamos construyendo conexiones, es como si dijéramos: estoy aquí para ti. A través de estas conexiones, encontramos significado y propósito. En un mundo a menudo turbulento, el servicio es un faro de esperanza. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Al ofrecer apoyo, iluminamos el camino para otros. A veces, una pequeña luz puede disipar la oscuridad. El servicio nos saca de nuestro mundo limitado. Nos invita a mirar más allá de nuestras preocupaciones personales y a ver las necesidades de los demás. En ese proceso, nuestros corazones se expanden. El servicio es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es importante recordar que el servicio no es solo para los demás, también es un regalo para nosotros mismos. Cuando servimos, nos convertimos en parte de algo más grande que nuestro yo individual. Nos sumergimos en la corriente de la vida, y en ese flujo, encontramos significado y propósito. El servicio es una expresión de amor en acción, y en cada acto, nos recordamos a nosotros mismos y a los demás que somos parte de un tejido interconectado. La unidad. La unidad es la realización de que no hay separación entre nosotros y el resto de la existencia. Es ver a todos los seres y cosas como extensiones de nosotros mismos, y nosotros como extensiones de ellos. En la unidad, el amor y la compasión fluyen libremente, porque reconocemos que al cuidar del mundo,
nos estamos cuidando a nosotros mismos. En la unidad, no hay el otro, cada ser humano, animal, planta y roca es parte de la misma red de vida. Reconocemos que nuestras historias individuales están entrelazadas con la gran historia de la humanidad y la Tierra. La dualidad se desvanece, y solo hay, nosotros, en la unidad, experimentamos la interconexión de la vida en su forma más pura. Cada encuentro es sagrado, cada momento es un reflejo de la totalidad, es como si estuviéramos danzando en armonía con el cosmos. Cada respiración, cada latido del corazón, es parte de esta danza. Al cuidar del mundo, nos cuidamos a nosotros mismos, la unidad nos recuerda que somos parte de algo más grande y hermoso de lo que podemos imaginar. Nuestros actos afectan a todo el tejido de la existencia, en esta comprensión, encontramos paz y alegría. La unidad es el regreso a casa, es el abrazo del universo que nos recuerda que somos parte de un tapiz cósmico, en la unidad, encontramos un sentido profundo de pertenencia. Ya no estamos solos en nuestras luchas, somos parte de una comunidad de vida que se extiende más allá de las fronteras y las diferencias. En este estado, la dualidad se disuelve, no hay separación entre lo sagrado y lo profano, entre lo espiritual y lo mundano. Cada momento es una oportunidad para recordar nuestra conexión con todo lo que existe. La unidad es la experiencia de la interconexión de la vida en su forma más pura, en la unidad encontramos paz, no hay luchas internas, no hay divisiones. Solo hay un flujo constante de amor y compasión, nos convertimos en guardianes de la vida, cuidando de todo lo que nos rodea. La unidad es un recordatorio de que somos parte de algo más grande que nuestras preocupaciones individuales. Es el regreso a casa, el abrazo del universo que nos dice, has vuelto a tu verdadero hogar. En resumen, cada etapa es un paso hacia una mayor conciencia y amor, y recuerda, no estás solo en este camino, somos muchos los que caminamos contigo. Y ahora, al concluir este recorrido a través de las etapas del despertar, quiero despedirme con gratitud y esperanza. Que cada uno encuentre su propio camino hacia la luz y la verdad. Hasta pronto.